Y en AN7 el amanecer, 7:15 de la mañana, hemos llegado al momento de reflexión y procedemos a la lectura del día, Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y sano, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré, y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Pasamos con nuestro padre Alejandro Cabrera y Lorena Pierre. ¿Listos para compartir la reflexión del día de hoy, padre? ¿Cómo se siente? Alegre, feliz, esperanzado, agradecido, prosperado, en victoria y con deseo de seguir adelante, Lorena. Muy bien, padre. Y con esta lectura que muestra ese capítulo de la historia de la vida de Juan el Bautista, donde, óigame, vemos un final bastante trágico. Sí, es uno de los evangelios que me da un poquito de brega preparar y reflexionar, y más cuando estamos frente a la televisión, porque si estamos personal, yo empiezo a acabar con Herodías y con Herodes, pero hay que ser un poquito moderado. Por eso el título de El pecado y sus consecuencias. Cuando nos sumergimos en el pecado, somos capaces de ¿qué? De cualquier cosa. Y Herodías, por estar me da puro decirlo, de vagamunda, y rastrera, chapeadora y todo lo que tú quieras ponerle por ahí, para mantener su estatus y su vida en el palacio. Entonces, mira lo que pide. Y Herodes, por estar de baboso, de borrachón, de mujeriego, de rastrero, vagamundo también, y por mantener y que la palabra de hombría, mira cómo acaba. El pobre Juan decapitado. Y todo esto por una fiesta que se pasaron de trago. El pecado siempre trae consecuencias trágicas. Cuando nos vamos envolviendo, y después no hay manera de salir. ¿Y cuál es la mejor manera de salir? Matando a otros, acabando con la vida de otros. Y hoy, Lorena, estamos llamados a ser Juan Bautista. No importa la consecuencia, hay que apostar, hay que arriesgarse a denunciar el mal, venga de donde venga. La realidad es que nosotros vivimos las consecuencias de nuestros pecados, vivimos las consecuencias de los pecados de los demás. Y por eso muchas veces vamos a ver situaciones donde entendemos no hay justicia. Sí, lo que pasa es que pues es un mundo de pecadores donde todos, a la larga o a la corta, podemos lastimarnos o lastimar a otro ser humano. Y estamos llamados al momento de que tengamos la tentación de caer en pecado a siempre elegir a Jesucristo. O sea, ¿tengo esta opción o tengo a Jesucristo? ¿Qué hago? Y cómo sé qué es lo que quiere Jesucristo de mí, cómo lo elijo a Él, buscando en su palabra cuáles son esos mandamientos que debemos cumplir para estar de acorde con la vida que nosotros debemos llevar como cristianos. Sí, y por eso, Lorena, amigo televidente, estar siempre apegado ¿a qué? A la verdad, al bien, a la justicia y a la paz. Claro. Cuando nos despegamos de ahí, entonces el pecado
repercute en la vida de otros. Claro que sí. No, y además, al final, cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, se supone que tú vas a hacerlo bien, tú vas a vencer ese mal con el bien, porque es a lo que tú estás llamado. Esa es la naturaleza, se supone, que de una persona que tiene a Jesucristo en su corazón. Y hay una clave también, Lorena. Hay que vencer el mal, sea como sea. Y ese como sea, como es, a través del amor, de la paz, de la misericordia. Claro. Pero hay que enfrentarlo, hay que vencerlo y sobre todo reconocerlo. ¿Dónde hay pecado? ¿En qué estoy fallando? Para poder enfrentarlo, superarlo. Claro, si le das la espalda a esa práctica del pecado, entonces en definitiva no vas a poder hacer conciencia y pedirle al Señor que te ayude a transformar ese corazón. Entonces partimos de ahí, por eso siempre hablo de examinar nuestros corazones, ¿qué hay ahí? Y descúbrelo junto con el Espíritu Santo, pídele ese discernimiento y a partir de ahí comienza a cambiar estas conductas. Eso Sí, es lo que siempre pedirle al Señor la fuerza, la capacidad, Así es. la valentía, Lorena. Como cristianos estamos llamados a ser valientes Así para mismo. poder enfrentar, y vuelvo a repetir, y superar todo lo que sea pecado. Padre. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos envolviendo y vamos sumergiéndonos, entonces se pone más grave. Claro y hay sí, que acabar. Porque nosotros comenzamos a justificar el pecado, entonces eso que comenzamos haciéndolo un poco mal, luego lo hacemos mal, luego lo hacemos muy mal, pero ya nuestra conducta no nos va pareciendo grave porque nos vamos acostumbrando al pecado y también por eso hablan mucho de que es bueno que nos rodeemos de personas que sean cristianos también, porque a la hora de actuar mal, si lo hacemos con personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, muchas veces la tendencia es eso no es nada, olvídate de eso, hombre, todo el mundo lo hace, pero si se lo comunicas a una persona que tiene el temor de Dios en su corazón, entonces te va a decir, no, eso está mal. Entonces esa es la realidad. Padre, vamos a dar la bendición a todo el mundo que está Sí, al otro vamos lado. a pedir al Señor que nos libre de todo mal, que podamos descubrir el pecado, que podamos enfrentarlo, no importando la consecuencia, y pedir al Señor sobre todo que nuestro corazón vaya acorde a su palabra, a su voluntad. Amén. Oro ni plata tenemos, lo que tenemos te lo damos. Recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Ya sabes, lo que haces, ese pecado, tiene consecuencias para ti y para los demás. Seguimos con más de AM7 Amanecer, Padre. Mi amor.